Se está comentando que Estados Unidos puede caer en un default por incumplimiento de pago de su deuda, pero la pregunta es primero, ¿qué es un default? El default en el contexto de la deuda se refiere al impago, a la incapacidad de un deudor pagarle a sus acreedores. Y cuando hablamos de los Estados Unidos, estamos hablando específicamente del Tesoro de los Estados Unidos y el impago de los bonos. Vamos a ir a todo eso en un momento, paso a paso. Entonces, desmitificando la palabra, ya sabemos que un default no es más que la incapacidad de Estados Unidos poder, o en este caso, ¿no? Estados Unidos poder pagar la deuda. Ahora, la segunda pregunta lógica es, ¿a quién le deben? Cuando se habla de la deuda de los Estados Unidos, se habla específicamente de la deuda pública del gobierno federal. Estados Unidos emite los conocidos bonos del tesoro para financiar sus operaciones y sus proyectos. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes compran estos bonos? ¿Quiénes son los que financian las actividades del gobierno estadounidense? Pues la respuesta es que un montón de gente, tanto inversores nacionales en el caso de Estados Unidos como inversores internacionales fuera de Estados Unidos. Un ejemplo de gente que compra los bonos del Tesoro de los Estados Unidos dentro de Estados Unidos son inversores individuales, fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguro e inclusive los mismos ciudadanos estadounidenses pueden invertir en este tipo de bonos ya que son considerados muy seguros. Y esa es una palabra clave, que los bonos estadounidenses, los bonos del tesoro, sean considerados seguros, son clave para entender más adelante por qué es tan importante esta noticia. El segundo grupo de personas que compran estos bonos, que adquieren estos bonos, son los inversores extranjeros. Y es literalmente la misma categoría básicamente que los locales, en el sentido de que tanto fondos de inversión extranjeros, fondos de pensiones extranjeros, pero principalmente países, gobiernos también pueden comprar bonos del tesoro estadounidense, incluyendo los dos más importantes que tienen bonos comprados históricamente. Los dos más grandes son China y Japón. O sea que sí, literalmente China y Japón le prestan dinero a los Estados Unidos para que funcionen. Obviamente Estados Unidos tiene que pagárselo de vuelta con intereses. Y esa es la deuda que ellos no están pudiendo cumplir, o que prevén que no van a poder cumplir. Y entre los miles de millones de personas a los que ellos le van a deber dinero están también países como China y Japón, y obviamente muchos más países que tienen menor proporción de esta deuda. En fin, que tanto particulares como instituciones financieras alrededor de todo el mundo poseen parte de esta deuda de los Estados Unidos. Es decir, le prestan dinero a los Estados Unidos a través de los bonos del tesoro. Y conectando todo desde el principio, el default es básicamente que Estados Unidos no va a poder pagar lo que tiene que pagarle a estas personas que han comprado y han confiado, palabra muy importante en este contexto, en estos bonos del tesoro de los Estados Unidos. Muy bien, entendiendo entonces que el default es que no se va a poder pagar una deuda y entendiendo a quién se le debe, vamos a introducir un tercer concepto que sería el techo máximo, el techo de la deuda. Y esto es importante para poder entender por qué Estados Unidos está buscando, de hecho el presidente está tratando de hacer que el techo de la deuda suba, es decir, que puedan, en vez de tener que pagar ahora, poder endeudarse un poquito más. Si se fijan en este artículo, dice que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su oposición a un acuerdo sobre el límite de la deuda con los líderes republicanos que supuestamente beneficiarían a los traders de criptomonedas. Esto ya va también, la noticia va por otro contexto, pero básicamente de lo que está hablando es que Joe Biden está tratando de subir el techo de la deuda. Y para poder mover este techo de la deuda se requiere un conglomerado de decisiones a favor, pasando desde los múltiples participantes dentro del Congreso y terminando en la cabeza, que sería el presidente. Es decir, aunque el Congreso esté de acuerdo, si el presidente no está de acuerdo, no se aplica esa modificación. Sin embargo, el Congreso en este caso está poniendo ciertas condiciones para apoyar esta propuesta del presidente de subir el techo de la deuda para no quedar mal. Y específicamente la porción del Congreso que pertenece a los republicanos están diciendo sí, vamos a subir el techo de la deuda siempre y cuando se haga bajo ciertos parámetros. Y estos parámetros aparentemente van a favorecer tanto a los inversores de criptomonedas como a las personas muy pudientes. Y Joe Biden no está de acuerdo con estas condiciones. Nos surge una siguiente pregunta y es ¿por qué el presidente no quiere favorecer a las criptos? Pues evidentemente porque si favorece a las criptos estaría desfavoreciendo su propia economía. Recuerde que todo lo que diga cripto va en contra de la economía estadounidense, literalmente es una amenaza al imperio que ellos tienen y que pretenden mantener. Pero esto no queda aquí. La pregunta lógica, o quizá no tan evidente para muchos, porque hay mucha gente que ha visto esta noticia, pero no se ha hecho la siguiente pregunta. Estamos hablando de un techo de la deuda, techo el cual ya se quiere modificar, pero la pregunta es, si tienen un techo, ¿cuál es el propósito de ese techo? O sea, ¿por qué si tú mismo estableces una ley, por qué luego quieres modificarla? Es como que, mira, este es el parámetro, pero después tú dices, ah, no, era mentira, o sea, ahora vamos a subirlo un poquito más. Entonces, vamos a ver qué sentido tiene tener un techo
de endeudamiento si luego lo puedes modificar cuando tú quieras? ¿Qué sentido tiene? Vamos a ver. Según la investigación que yo estuve haciendo por acá, aparentemente el techo es algo simbólico, es decir, que no es algo completamente absoluto y que el sentido de este techo radica en dos aspectos principales. El primer aspecto es el debate y el control. Si se fijan, para poder moverlo se está debatiendo dentro del Congreso y tiene que pasar por la aprobación también del presidente de los Estados Unidos. Así que uno de los propósitos de este techo, que ahora vemos que no es tan estricto, sino que hay maniobra disponible, es esto, es para que se converse, para que siempre que se vaya a mover no sea a lo loco, sino que realmente todo el mundo se siente y vean realmente por qué lo están moviendo y cuánto lo van a mover. Y el segundo propósito que figura este techo de la deuda de Estados Unidos es servir de advertencia. Básicamente, si ellos se ven en la necesidad constante de subir este techo, le está dando una señal de que algo va mal dentro de la economía y que tienen que prestar atención. Se puede decir que sería como una especie de sensor, una especie de termómetro de la economía para ellos saber si te ves constantemente queriendo subir la deuda, es posiblemente porque estás mal administrando los recursos. Bien, ya sabemos entonces que se puede modificar el techo, es algo válido. Ahora bien, ¿qué supone? ¿Cuáles son las consecuencias de modificar excesivamente este techo? El riesgo número uno es la carga de deuda insostenible. Se explica por su propia cuenta. Básicamente, caen en el riesgo de endeudarse más de lo que pueden soportar. Porque si de por sí ya estás endeudado y no estás pudiendo pagar, no necesariamente es muy buena idea endeudarse más. Sin embargo, al final eso es una técnica que también los gobiernos utilizan. No sé cómo les funcionará, pero es algo que ellos hacen. Simplemente a veces cuando no pueden pagar la deuda se endeudan más. A mí no me hace sentido, pero ellos lo hacen y hasta el momento no sé, parece que les ha funcionado. La segunda consecuencia de subir el techo de endeudamiento es precisamente que puede aumentar el costo de endeudamiento. ¿Por qué razón? Recuerda que esto se figura, esta deuda, este techo se figura en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se sube el techo, se crean nuevos bonos para vender y adquirir más liquidez, más capital. Pues resulta que los inversores tienen requerimientos diferentes, porque si ya yo veo que tú no me estás pudiendo pagar y quieres lanzar más bonos para que yo te los compre, entonces algo me está diciendo a mí que a ti que yo te estoy prestando no estás haciendo las cosas necesariamente bien. Por lo tanto, yo estoy corriendo mayor riesgo tanto con los bonos que ya tengo comprado como con los bonos que te puedo comprar después. Por lo tanto, casi siempre estos bonos salen a un mayor precio o tienen que pagar un mayor interés a los inversores. Por lo tanto, es un poquito contraproducente, porque entonces de por sí ya no pueden pagar y ahora estos bonos le va a costar un poquito más caro. Es una deuda un poco más cara, ¿se entiende? Otra consecuencia de subir el techo de endeudamiento puede ser que el gobierno tenga menor flexibilidad para responder ante diferentes crisis, puesto que si está muy endeudado no tiene suficiente cash, suficiente liquidez como para poder resolver alguna crisis. Por ejemplo, imagínate que cuando se presentó la crisis del COVID, el gobierno de los Estados Unidos hubiese estado increíblemente en deuda. De hecho, creo que lo estuvo y creo que por eso recurrieron a imprimir montones de dinero para resolver el tema del COVID, y ya vieron cómo han sido los resultados, cómo hemos estado pagando el precio con los altos tipos de interés. Así que esta es otra de las consecuencias, que a medida que más deuda adquieren, se les hace mucho más difícil defenderse ante diferentes crisis. Y por último, y esta es una de las consecuencias más importantes de subir desmedidamente el techo de la deuda, es que pueden hacerse vulnerables ante el mercado global. Y una de estas vulnerabilidades viene representada en el sentido de que sus tesoros vienen a ser menos atractivos para los inversores por pérdida de prestigio. ¿Recuerdas ahorita que te dije que el Tesoro de los Estados Unidos era uno de los activos más seguros, entre comillas, más seguros del mundo? Pues resulta que si Estados Unidos no puede pagar, ahí tienen un problema, ya viene a perder ese estatus de seguridad. Por otro lado, si suben demasiado el techo de la deuda y se endeudan más, significa que ahora esa deuda es de mayor riesgo para las personas que están prestando el dinero. Cada vez que suben el techo de la deuda, están aumentando el riesgo de los inversores, por lo tanto, impacta negativamente a la confianza en ese tesoro de los Estados Unidos. Así que están obligados a tomar una decisión: o se quedan de brazos cruzados e incumplen con su pago, que no van a poder pagar, o pagan, de hecho pueden pagar parcialmente y quedarse debiendo otra parte, pero eso no se ve muy bien, o sea, eso no da confianza. Y la segunda opción, que al parecer es la que ellos están optando porque la ven menos dañina de las dos,
es aumentar la deuda y como que aplazar, ganar un poco de tiempo para maniobrar y poderle pagar a todas las personas que les deben dinero. Entonces, volviendo a esta noticia de Joe Biden, ahora podemos entender un poquito a mayor profundidad cuáles son los intereses del presidente. Y en sí no solamente del presidente, los intereses de los Estados Unidos y por qué están tan arrecios a favorecer al mercado cripto. Y es precisamente porque si favorecen el mercado cripto, se estarían clavando una daga en el corazón, puesto que el mercado cripto va contrario completamente al imperio que ellos tienen establecidos. Y la razón por la que Joe Biden está detrás de que se suba este techo de deuda es precisamente para poder quedar bien con los inversores, para que el Tesoro de los Estados Unidos no sufra una pérdida de confianza. Porque si sufre una pérdida de confianza, significa también algo positivo para el mercado cripto. De hecho, te voy a explicar cómo impacta toda esta noticia, cómo se relaciona con el mundo cripto, para que entiendas y ya le damos síntesis y cierre a este video. Si Estados Unidos cae en default, ¿cómo afecta al mundo cripto? Lo afecta en dos maneras positivamente y en dos maneras negativamente. Vámonos primero con la negativa. Número 1, va a aumentar la volatilidad. Cuando se pierde confianza en algo tan importante y tan grande como es la magnitud de los bonos de los tesoros de los Estados Unidos, pues el mercado se vuelve loco. Los inversores comienzan a diversificar y también comienzan a salir de activos de riesgos, puesto que, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes inversiones, vamos a decir en dos activos solamente, para poner ejemplo sencillo, en Bitcoin y tienes en el bono de tesoro de los Estados Unidos. Si de repente tú tienes un activo que es de mayor riesgo, que es Bitcoin, y tienes entonces el bono de los tesoros. Si el bono de los tesoros viene a convertirse ahora en un activo más peligroso por falta de confianza, por impago, por todo esto que estamos hablando, entonces de repente ahora Bitcoin ya viene a ser activo de riesgo, pero también el tesoro viene a tener más riesgo. Por lo tanto, lo que hacen los inversores es cubrir su patrimonio, puesto que no pueden tener todo su portafolio en activos excesivamente riesgosos. Por lo tanto, pueden pasarse a activos como el oro, la plata y otras materias primas que son más estables en su precio. Es aquí cuando vienen las crisis y comienzan a subir activos como lo es el oro. Y eso significa que pueden también sacar dinero de los que tienen en otros activos de riesgo, como es Bitcoin, por ejemplo, y llevárselo al oro. Y esta volatilidad puede afectar el mercado cripto, tanto a Bitcoin como al resto de las criptomonedas. El segundo aspecto negativo, y este es el más importante, es que a raíz, si meten la pata, no van a dejar así tan fácil que la gente se vaya directamente a Bitcoin, sino que van a hacer en esa etapa donde la gente está perdiendo confianza, van a hacer todo lo posible por apretar regulatoriamente para que se le haga difícil a la gente no confiar o no quedarse dentro de el sistema de la economía estadounidense. ¿Me explico? Eso es como una forma de cerrar las puertas para controlar la fuga, vamos a decir. Lo cual nos lleva al primer punto positivo, y es que precisamente ante la pérdida de confianza, ante la tesorería de los Estados Unidos y la deuda que ellos no van a poder pagar, entonces algunas personas van a tomar otras decisiones, pero otras se van a ver interesados por primera vez quizás en activos digitales, como es el caso de Bitcoin, puesto que si comienzan a ver la institución financiera tradicional comenzando a fallar, pueden comenzar a confiar o a considerar por lo menos pasarse, por ejemplo, a activos como Bitcoin, y eso es un aspecto positivo. O sea que la falla de los Estados Unidos en este aspecto, si caen en default, puede aumentar el interés en los activos digitales. Y el segundo impacto positivo va de la mano de este, y es que las personas comiencen a confiar en Bitcoin como un activo alternativo de reserva de valor parecido al dólar, pero en este caso descentralizado. En resumen, ya sabes cómo afecta el default del que tanto se está hablando. Si la tesorería de los Estados Unidos pierde credibilidad, pierde confianza, entonces significa que va a perder ese estatus tan importante, tan prestigioso de una de las inversiones más seguras del mundo. Por lo tanto, va a abrir el paso a que las personas fuguen capital hacia otros lugares, incluyendo las criptomonedas, lo cual los Estados Unidos no quieren permitir. Pero eso es en el caso positivo, porque recuerda que también en el caso negativo, y al final nunca sabemos cómo las personas van a reaccionar, en el caso negativo está que también salga un montón de capital de activos como Bitcoin por la incertidumbre y pasen a activos tan seguros como el dólar. O sea que puede afectar tanto positiva como negativamente al mundo cripto, que Estados Unidos caiga en default. Y ahí es donde se crea la incertidumbre, porque nadie sabe cuáles van a ser a ciencia cierta las consecuencias. Y si hay algo que odian los inversores tanto dentro del mundo cripto como fuera del mundo cripto, es la incertidumbre, el no saber qué va a hacer de su capital. Concluimos con lo siguiente: la mala administración financiera tiene consecuencias, y al parecer los Estados Unidos constantemente se ha visto queriendo evadir las consecuencias de sus malas decisiones y
y de su mala administración. Y lamentablemente, si continúan así, esto le va a traer un cúmulo de consecuencias que a la larga van a terminar siendo incontrolables y van a causar una catástrofe. Esperemos que no sea así, pero como van las cosas no pinta nada bien. Si quieres ver una versión por escrito resumida, está en mi cuenta de Twitter. Puedes seguirme y ahí la vas a encontrar. Espero que este video te haya servido para clarificar un poco cómo afecta el default de los Estados Unidos al mundo cripto, cómo te afecta a ti si estás en este espacio. Si ha sido así, dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo.